Gracias a usted, señor Pérez Nievas. Ahora es el turno de la portavoz del Partido Socialista de Navarra, la señora Ainhoa Unzu. Tiene 10 minutos cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, bienvenidos, señor consejero, jefa de gabinete también. Nos alegramos de verle plenamente recuperado. Bien, nosotros hemos visto, toda la sociedad, todo el mundo ha visto cómo se ha transformado nuestra vida de manera absolutamente radical. En un tiempo récord ha paralizado la actividad productiva hasta un nivel nunca jamás conocido y nos hemos sumido de golpe en una crisis económica y social tan inesperada como devastadora, y en eso estamos coincidiendo absolutamente todos. En Navarra, aproximadamente unas 4 de cada 10 empresas pararon y esto, pues claro, ha causado un impacto brutal en el tejido empresarial y en el mercado laboral, dejando una situación sumamente complicada en muchísimas empresas de Navarra. Nosotros tampoco le podemos poner adornos a la realidad. Desde el Gobierno, desde el primer momento, bien es cierto que el Gobierno de Navarra, de una manera absolutamente coordinada con las medidas que se estaban adoptando a nivel estatal, pues ha trabajado siempre con la premisa, primero, de proteger a la empresa, de proteger el empleo y también de proveer de rentas a la ciudadanía afectada por esta situación. Usted ya ha enumerado todas las acciones, todas las medidas que se han tomado desde el departamento. Desde luego no las voy a volver a enumerar, no me voy a detener en ellas. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que es la manera, cómo se está gestionando esta crisis, a diferencia de otras crisis, porque sin duda en lo que se está centrando este Gobierno, y no puede caber ninguna duda, y así lo está demostrando, es que para este Gobierno lo primero están siendo las personas, y eso es incontestable. Por eso, de inmediato, pues se adoptaron medidas que para los socialistas han sido fundamentales, medidas que refuerzan la protección al empleo, medidas de protección para los trabajadores y, en definitiva, medidas para evitar que esta crisis, es muy complicado, es muy difícil, pero son medidas para evitar que esta crisis se convierta pues en algo permanente. Y en ello nos consta que el Gobierno está haciendo todo, absolutamente todo lo que está de su mano, porque la verdad no es lo mismo cómo se gestionaron otras crisis a cómo se está gestionando esta crisis. O sea, porque no es lo mismo facilitar los despidos, por ejemplo, que proteger al trabajador, que es lo que este Gobierno de Navarra y el Gobierno de España está haciendo. Y, desde luego, pues viendo tristemente los últimos datos que hemos conocido de desempleo, pues menos mal que se han adoptado estas medidas. De allí, usted ha hablado largo y tendido de cómo se ha extendido y flexibilizado la figura de los ERTE, donde en Navarra han estado afectadas más de 56.000 trabajadores, que es que estamos hablando que es 1 de cada 4 trabajadores por cuenta ajena ha estado afectado por un ERTE, y además mostramos una satisfacción, es que parece ser que se va a tener en cuenta algo más que necesario, y esa petición navarra para ampliar el tiempo de duración de los ERTE y que el retorno a la actividad económica pues sea compatible con el mantenimiento de ayudas a través de algún mecanismo intermedio pues bastante más flexible, cuestión que es más que razonable para actividades donde, a la hora de abrir se va a ver bastante limitada su actividad. Hablo y pongo como ejemplo de la hostelería, hablo del comercio y hablo del turismo. Cuestión de la flexibilización de los ERTE, que sin duda pues va a proteger a miles y miles de actividades que requieren sus propios procesos de desescalada. Se ha nombrado aquí por el portavoz de Navarra Suma respecto a los ERTE. A nosotros también nos preocupa la situación en que un colectivo, no desconocemos el número, desconocemos esa situación delicada de aquellos trabajadores afectados por un ERTE y que a día de hoy no han podido cobrar la prestación. A nosotros nos consta también, del embudo que ha habido en el SEPE, se ha multiplicado por 78 el número de solicitudes respecto a un mes normal, entre comillas, pero eso no quita para que haya que poner solución a este grave problema para la gente que lo está viviendo. A nosotros nos consta que el Ministerio está trabajando en solucionar esto cuanto antes para que estas personas pues no tengan que esperar al 10 de junio para cobrar la prestación, y esperamos tener noticias pronto. Además, pues cómo no, hay que reseñar la protección que se está dando al colectivo de autónomos, colectivo que nunca jamás
nunca jamás había recibido ni una sola medida de protección colectiva por parte de la Administración. Nunca. Hemos visto como a nivel estatal, no me voy a referir, pero se está protegiendo a más de 13.500 trabajadores autónomos en Navarra con el tema del cese de actividad, y aquí se va a complementar hasta los 2.200 euros. Y estas decisiones también centradas en las personas son sin duda la que va a salvar la viabilidad de miles de autónomos en Navarra, sin duda alguna, sin duda. Porque recordemos que el trabajador autónomo es el eslabón más vulnerable del tejido empresarial, y estas son las decisiones que queremos también poner en valor, porque es lo que diferencia también a los gobiernos. Aquí se ven las prioridades. Sí que nos ha dado fechas y coincido plenamente con lo que ha dicho el señor Pérez Nievas. Por favor, le pedimos agilidad. Los autónomos no tienen liquidez apenas en estos momentos, están haciendo frente a muchísimos gastos y, por favor, muchísima agilidad a la hora de resolver todas las ayudas que se tramiten. Lo que sí, me voy a detener aquí, lo que ha ocurrido en el Congreso, porque de verdad yo estoy agradecida por las aportaciones que ha hecho el portavoz de Navarra Suma, pero es que el portavoz de Navarra Suma, además de ser miembro de Ciudadanos, es el portavoz de dos formaciones más en este Parlamento. Uno es UPN y otro es el Partido Popular, que todo indica que con Bildu esta misma tarde se van a abstener, no van a apoyar el estado de alarma, la continuidad del estado de alarma, y esto pone en riesgo muchísimas cosas. La actitud de no respaldar el estado de alarma, puede poner en riesgo los ERTE, por ejemplo, y de verdad agradecida por las palabras y el contenido que ha tenido esta tarde su intervención, y además de la postura que va a tener Ciudadanos. Pero hay que recordar que aquí también están UPN y está el Partido Popular, y esta tarde ejerce de portavoz de las tres formaciones que junto con Bildu, también están intentando anteponer los intereses partidistas al bien común, y eso para nosotros desde luego no es el camino. Y ahora, tras lo urgente, ahora debemos planificar el futuro económico de Navarra. Desde luego nuestro objetivo va a ser salir de la crisis, reactivar la economía y desde luego preservar en la medida de lo posible el tejido empresarial para que éste se recupere lo antes posible. Recordemos que va a haber sectores que van a quedar especialmente dañados, especialmente afectados, y le pedimos que incida muchísimo, por favor, en estos sectores. Hablo y vuelvo a repetir: hostelería, comercio, turismo y probablemente otros muchos más que quizá no hayan tenido la proyección mediática, pero desde luego requieren también de su atención. Y desde luego el marco fundamental va a ser el Pacto de la Reconstrucción, no solamente a nivel estatal, donde por cierto ya se han anunciado planes de choque sectoriales, sino también por el anunciado por la presidenta Chivite Plan Reactiva Navarra, que sí que he echado en falta un poco que no se adelantara algo sobre la postura que va a mantener el departamento en ese plan, y que va a contar además con una amplísima participación social. Creo que aquí es el foro correcto donde se puede hablar largo y tendido sobre la aportación para cada uno de los sectores, porque no solamente tenemos que hablar con usted de ciertos sectores, sino que podemos hablar de las cientos de actividades económicas. Y también, señor Pérez Nievas, habla usted de la participación del plan Reactivar Navarra. Se trata de salir de esta, lo primero. Se trata de salir de esta y se trata de construir entre todos. Y entre todos quiere decir con Navarra Suma también. Entre todos, no solamente con agentes políticos, sino también con agentes económicos, sociales, personas de la sociedad civil, porque se trata de construir, de reconstruir la situación que este virus nos está dejando. Y desde luego aquí debemos arrimar el hombro todos y todos, sin perder de vista para nada ni las características de Navarra, ni los retos, ni las debilidades, ni la realidad económica a la que nos vamos a enfrentar, pero entre todos. Y desde luego Navarra Suma va a ser un agente importante en las aportaciones como el resto. Sí que le quiero solicitar, señor consejero, que nos avance algo del plan de empleo. La presidenta dijo que se seguía trabajando en la elaboración del mismo, pero lógicamente hay que reorientarlo. No sé si usted puede avanzar un poquito más. Y ya por finalizar, y en otro orden de cosas que sí que queremos dejar de manifiesto. Nosotros, desde luego, los socialistas defendemos
que de esta crisis no podemos salir solos. No podemos. Navarra no puede salir sola de esta crisis. La recuperación económica, bajo nuestro punto de vista, debe ser absolutamente coordinada y vertebrada entre gobiernos municipales, entre gobiernos autonómicos, entre el gobierno nacional y también, cómo no, con instituciones comunitarias. Solos, desde luego, no vamos a conseguir absolutamente nada. Todo debe ser, como digo, coordinado. Por encima de todo, somos partidarios de que debe de primar el diálogo, el consenso y, como digo, la coordinación para que todas las medidas que aquí se vayan adoptando, bueno, pues que sean las más eficaces posibles y entre todos salir de esta. Desde luego, ya por finalizar, nos encontramos ante un desafío histórico y hoy más que nunca pues Europa también va a tener un papel clave, que no hemos hablado de Europa, pero va a ejercer va a tener un papel clave. Desde luego necesitamos que Europa pues nos vea como un país que está remando en una única dirección. Un país unido, un país que está remando en la única dirección, así como también necesitamos una Europa que esté fuerte y que desde luego sea solidaria si queremos asegurar esa reconstrucción y la recuperación económica en Navarra, pero también para que Navarra se recupere necesitamos que todo nuestro entorno a la vez siga ese ritmo de recuperación. Por nuestra parte, bueno, pues esperemos que atienda nuestras peticiones y preguntas y bueno, quedamos a su entera disposición. Gracias.